Quiero recordarle que la palabra de Dios nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos quién es Dios. Es a través de la Biblia que usted y yo conocemos el carácter de Dios, la justicia de Dios, la integridad de Dios y también su ira. La palabra de Dios nos revela a Dios mismo. El Señor Jesucristo lo dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, pero no saben que las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Y en segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Cuál es la intención de Dios para nosotros, para nuestro matrimonio, para nuestra familia, para nuestro tiempo? La palabra de Dios nos lo enseña. El salmista dice en el Salmo 119: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y hoy que aprendamos de la palabra de Dios, básicamente usted y yo vamos a aprender dos cosas: acerca de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Amén. Ahora venga conmigo a Éxodo, al verso 5. Éxodo capítulo 34, versículo 5. ¿Lo tiene conmigo? Dice la palabra del Señor: y Jehová, Dios, descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, lea conmigo, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, este versículo trata, el contexto de este versículo trata de que Moisés le hizo una petición a Dios. Y la petición que le hizo a Dios fue: yo quiero ver tu rostro, yo quiero ver tu cara, yo quiero ver cómo eres. Moisés había escuchado la voz de Dios, había visto a Dios cara a cara cuando Dios se manifestaba en la columna de nube o en la columna de fuego durante la noche. Moisés tenía muchas experiencias con Dios. De hecho, la Biblia dice que no había otro hombre como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Pero aunque Moisés hablaba cara a cara con Dios, no miraba el rostro de Dios, miraba la manifestación de Dios a través del fuego o de una nube. Eso se llama Shekinah, que es la gloria visible de Dios. Entonces Moisés, un día, cuando Dios le da la misión de llevar a Israel a la tierra prometida, Moisés le dice a Dios: yo quiero pedirte algo, quiero verte cara a cara, quiero ver tu rostro, quiero poder contemplar tu hermosura. Y entonces Dios le dice: no se puede, ningún hombre me puede ver y va a vivir. No puedo, pero sí voy a hacer algo. Te voy a esconder en una piedra y yo voy a pasar delante de ti y vas a poder ver mi espalda. Algunos dicen que eso simboliza cuando Dios le dictó a Moisés el libro de Génesis, o sea que le reveló el pasado. Pero Moisés está en la piedra y Dios pasa con su gloria física delante de Moisés y lo tapa, y cuando quita la mano, Moisés puede ver la espalda de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero más que eso, la Biblia dice que Dios le reveló a Moisés su naturaleza, porque dice que proclamó el nombre de Dios y comenzó a decir lo que Dios es. Y fíjese que lo que Dios es, dice la palabra del Señor ahí, que Dios es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y que perdona tres cosas: la iniquidad, la rebelión y el perdón. Ahora, si usted ve todos esos adjetivos, todos describen a Dios, tienen un fondo común, describen a Dios como un Dios perdonador. El Dios que es misericordioso tiene misericordia y perdona. El Dios que es piadoso tiene piedad y perdona. Y el Dios que perdona es porque pasa por alto la maldad de la gente que le busca. Entonces, dentro de todos los rasgos de Dios,
dentro de todas las características de Dios que resaltan, Dios es un Dios perdonador. Recuerda la historia de aquel rey indio que estaba muy orgulloso de sus elefantes y quería que todo el mundo pudiera ver sus elefantes, y sus ministros le dijeron: rey, hay un grupo de gente en el pueblo que no puede ver tus elefantes. ¿Quiénes? Los ciegos. ¿Y cómo ven los ciegos? Tocando. Entonces que los ciegos toquen mis elefantes, dijo. Entonces un ciego tocó las piernas del elefante y dijo: los elefantes son como grandes columnas, pero se mueven. El otro ciego tocó la panza del elefante, el abdomen, y dijo: los elefantes son como grandes barriles, pero respiran. El otro tocó la oreja y dijo: los elefantes son como tela, pero se mueve. Y el último tocó los colmillos y dijo: los elefantes son como grandes lanzas. Todos tenían razón, pero todos estaban equivocados. Ahora, cuando describimos a Dios, en la palabra de Dios hay un rasgo acerca de Dios que sobresale sobre todos los demás. Que Dios es poderoso, que Dios es santo, que Dios es sabio. Todos esos son atributos de Dios. Pero hay un atributo que sobresale más que todos. ¿Sabe cuál es? Dios es un Dios perdonador. Dios perdona. Dios sabe perdonar. De hecho, la palabra hebrea para perdonar es un verbo, si mal no lo recuerdo, que es pesak, que significa pasar por alto o saltarse algo. Es como perdonar en el sentido bíblico. Es que eso sea un obstáculo entre alguien y yo, y esa persona lo que hace es pasar por alto eso, saltarlo, quitarlo de en medio. Y eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. Los quita de en medio, los perdona. Ahora, el perdón de Dios no es gratis. El perdón de Dios tuvo un precio increíble: el precio de Jesucristo. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. El perdón de Dios no es gratis para Dios. Dios lo ofrece gratuitamente a nosotros por gracia. Pero el perdón de Dios tuvo un precio altísimo: el precio de la sangre de Jesucristo. Por eso es que es tan indignante rezarle a un santo. Por eso es que es tan indignante buscar otro mediador entre Dios y nosotros, porque el único que murió en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados fue el Señor Jesucristo. Nadie más, nadie más. Estaba escuchando la historia de un hombre que trabajaba en un puente levadizo donde pasaban barcos, y él levantaba el puente sobre un brazo de mar, y cuando los barcos pasaban y venía un tren, él bajaba el puente para que el tren pudiera pasar. Y un día este hombre llevó a su hijo a trabajar con él, y el niño se salió y andaba jugando por ahí en el puente, y un tren salió afuera de hora. No tenía que haber salido a esa hora, pero el tren salió, y el puente estaba levantado. Y el tren iba con cientos de personas a una muerte segura, porque iba a caer en el mar. Entonces el operador del tren vio que el operador del puente vio que el tren venía y que no había opción, iban a morir si él no bajaba el puente. Pero su sorpresa fue que su hijo estaba jugando en los engranajes del puente. Y él tenía que decidir si dejar el puente arriba y salvar la vida de su hijo, o bajar el puente, matar a su hijo y darle la vida a todas las personas que venían en el tren. Y decidió hacer eso. Bajó el tren aplastando a su hijo, y las personas del tren pudieron ser salvas por la sangre de ese niño. Y lo más ingrato es que los que iban en el tren iban riéndose, y algunos lo saludaron y algunos se burlaron, pero no sabían que su vida dependía de la muerte del hijo de ese hombre. Es exactamente igual lo que pasó con Dios y nosotros. No había manera alguna de que nosotros pudiéramos tener paz con Dios. No había manera alguna de que nosotros fuéramos reconciliados con Dios. Nuestros intentos morales fracasan. Nuestras buenas obras no son suficientes. ¿Cómo podíamos estar unidos con Dios? ¿Cómo podíamos tener paz con Dios? Hay gente que acusa a la Biblia de tener errores,
Y la Biblia no tiene errores. Pero en la Biblia hay una contradicción. Y la contradicción que hay en la Biblia es la siguiente: ¿cómo puede Dios, un Dios santo, amar a hombres pecadores? ¿Cómo puede un Dios puro y perfecto relacionarse con hombres y mujeres impuros e imperfectos? Y la respuesta está en la cruz. La respuesta está en la sangre de Jesucristo, porque Él pagó nuestros pecados. Él murió en la cruz y el castigo que usted y yo teníamos que haber recibido, Él lo tomó por nosotros. Dice el profeta Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros fallamos, todos nos apartamos por nuestro camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Si viene conmigo a 2 de Corintios, dígale a la persona que está a su lado: Dios es un Dios perdonador. 2 de Corintios está después de 1 de Corintios y de Romanos, y antes de Gálatas en el Nuevo Testamento. Capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. 2 de Corintios capítulo 5, verso 18. Dios es un Dios perdonador. Dios es un Dios perdonador. Yo quiero que usted guarde esto en su corazón. Dios es un Dios perdonador. Dios puede perdonar. Dios sabe perdonar. 2 de Corintios 5, verso 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como, lea conmigo lo que sigue: como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, hermano, la paz, la reconciliación, la salvación no es gratis. Es por la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Él pagó el precio de nuestra justificación, y Dios nos perdonó. Y el perdón de Dios es completo. ¿Por qué es completo el perdón de Dios? Bueno, en primer lugar, porque perdona todos los pecados. Y en segundo lugar, porque olvida el pecado que ha perdonado. Eso significa que usted puede venir delante de Dios y decirle: Señor, yo te quiero pedir perdón. Es la vez número 30 que te pido perdón por esto. ¿Y sabe lo que Dios va a responder? Hijo, esta te la perdono. Las otras 29 no me acuerdo cuándo pasaron. Porque eso es lo que dice la Biblia, que Él perdona y olvida el pecado de su pueblo. Ahora yo quiero invitarle esta noche: si usted ha estado viviendo lejos de Dios, si usted ha estado haciendo algo que usted sabe que desagrada a Dios, si usted ha estado pecando deliberadamente en contra de Dios, la puerta todavía está abierta. Y Dios es un Dios perdonador. Y hoy usted puede comenzar una vida nueva. Literalmente hoy usted puede comenzar una vida nueva por el perdón y por la gracia de Dios. Ahora, si Dios es perdonador, Dios pide algo de nosotros, y es que usted y yo seamos perdonadores. La voluntad de Dios es que usted y yo perdonemos. Él nos perdonó a nosotros primero, y nos perdonó pecados terribles, hermano, porque a mayor santidad, más gravedad del pecado. Y hermano, Dios nos perdonó a nosotros y olvidó nuestros pecados. Ahora la voluntad de Dios es que usted y yo perdonemos a quienes nos han ofendido. Usted no puede obviar eso del evangelio. Dios quiere, el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Así dice el Señor: usted tiene que perdonar. Esa es la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que perdonar a quienes nos hayan ofendido. Si viene conmigo a Efesios capítulo 4, verso 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Cómo dice, hermano? Perdonándoos unos a otros,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Perdonarme. Me gusta mucho esa canción que cantábamos de no hay lugar más alto. Esa estrofa, hermano, hace que se me paren los pelos cuando dice: me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Ahora, Dios es un Dios perdonador, pero hermano, la voluntad de Dios es que usted y yo perdonemos a los que nos han ofendido, que pasemos por alto el dolor, la ofensa, el golpe, y que perdonemos a quienes nos han ofendido. Muchos tropiezan en esto. Muchos son capaces de orar, muchos son capaces de dar grandes ofrendas, muchos son capaces de hacer sacrificios por la obra de Dios, pero no están dispuestos a perdonar. Y la Biblia dice que debemos perdonar. Déjeme compartir con usted esta noche algunos principios importantes sobre la necesidad de perdonar. Ahora, número 1, la falta de perdón afecta directamente nuestra relación con Dios. Yo no puedo, usted no puede, y nadie puede tener una relación con Dios sana, firme y verdadera si estamos viviendo en odio, en rencor y en enojo contra una persona. Nuestra falta de perdón afecta total y directamente nuestra relación con Dios. Yo he oído gente que dice: yo amo a Dios, pero no a los cristianos. Yo me llevo bien con Dios, pero no con la iglesia. Yo puedo amar a Dios, hacer todo lo que Dios me pida, pero perdonar a mi esposa, no. Perdonar a mi esposo, no. Perdonar al pastor o a tal hermano, no. Y no estamos entendiendo que la Biblia dice que no puede haber una relación con Dios si no hay una relación con la gente. Y yo no puedo tener una relación sana y sólida con Dios si no empiezo por perdonar a los que me han dañado. Mire lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 6 verso 12. Ahora, es importante, esto es parte de nuestra oración diaria y diariamente debemos orar así. Y mire lo que dice el verso 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora mire lo que este hombre dice: Señor, perdóname porque yo estoy perdonando. Perdóname porque yo estoy perdonando. Ahora salte conmigo al verso 14. Dice la escritura: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, y cada texto, yo quiero que aprenda esto, cada texto de los evangelios donde el Señor Jesús enseñó sobre la oración, Lucas capítulo 17, Mateo capítulo 18, cada capítulo donde el Señor Jesús habló de orar, ¿sabe de qué habló también? De perdonar. No puede haber una relación con Dios si yo guardo rencor. No puede haber una firme relación con Dios. No puede haber un ministerio sano si yo estoy en odio, en enojo, en amargura y guardando rencor con alguien. Necesito perdonar para tener una relación con Dios. El negarnos a perdonar endurece nuestro corazón y le abre la puerta a todo tipo de pecados. El negarnos a perdonar endurece nuestro corazón y le abre la puerta a todo tipo de pecados. Santiago capítulo 3 dice que si yo tengo odio, envidia y celos en mi corazón, la sabiduría que hay sobre mí no es de Dios. Es animal, es terrenal y es diabólica. Porque la sabiduría que viene de Dios es primeramente mansa, pura, llena de buenos frutos, llena de mansedumbre. Entonces yo le voy a decir algo: si desde este púlpito yo empiezo a criticar a otros pastores, si desde este púlpito yo empiezo a expresar rencor hacia alguien, entonces váyase de esta iglesia, porque ya no hay sabiduría de Dios aquí, sino sabiduría terrenal, animal y diabólica. No le oiga profecías a un hombre que anda en amargura. No le oiga profecías a una mujer que está hablando mal de otro, que está maldiciendo a otros, porque esa profecía no va a ser de Dios. Eso es lo que dice la Biblia.
No hay una relación sana con Dios si yo guardo rencor en mi corazón. Mire, me llama mucho la atención porque el estándar que pone la Biblia del perdón es Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué debo yo perdonar? Porque Dios me perdonó a mí. Hermano, y no sé, tal vez usted sea buena gente y usted sea alguien especial y diferente, pero a mí, hermano, a mí Dios sabe lo que me ha perdonado, hermano. ¿Y cómo podría yo, cuando Dios me ha perdonado tanto, no perdonar a alguien que me ha hecho daño? Ese es el principio bíblico. Y le voy a decir otra cosa: si usted se niega a perdonar, está desobedeciendo directamente la palabra de Dios. Colosenses 3:13 dice: si alguno tiene queja contra otro, si alguno tiene queja contra otro, de la manera en que Cristo los perdonó, así perdónense. Y es un mandamiento imperativo. No nos está diciendo por favor, no nos está diciendo si quieren, está diciendo eso es lo que tienen que hacer. Si alguno tiene queja contra otro, tiene que perdonar. En segundo lugar, el perdón trae paz verdadera. Usted no va a alcanzar paz verdadera en su corazón hasta que perdone. Mire, hermano, el que guarda rencor en realidad es esclavo del que lo ofendió. Mire, piense por un momento, si usted está sano en su corazón, si usted no tiene rencor alguno, si usted no tiene enemigos, usted va caminando por la calle y usted va feliz porque no tiene ningún problema. Pero ¿qué tal si usted tiene un odio en su corazón? Y usted está comiendo una comida rica, hermano, en un restaurante, en un pollo frito, y ve llegar al enemigo ahí, y dice usted: ya se me agrió la comida, ya no puedo comer, me arruinó la comida, y se levanta. ¿Quién perdió ahí, hermano? Y aquel ni siquiera se dio cuenta que usted estaba ahí. Sepa esto: el rencor enferma el corazón, el rencor endurece el corazón, pero el perdón trae paz, y trae paz verdadera. Me estaba leyendo el testimonio de un hombre que era judío y estuvo en un campo de exterminio de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y él vio morir a sus padres, vio a su hermana ser golpeada y violada por los alemanes, y la vio morir ahí, y solo él sobrevivió de su familia. Y nunca encontró paz. Tenía pesadillas, tenía miedo, tenía ansiedad. Nunca encontró paz hasta que fue al lugar donde él había estado, hermano. Fue al lugar donde lo habían marcado como a un animal con un fierro ardiente, como nosotros marcamos las vacas. Habían quemado su brazo, le habían quitado toda dignidad humana. Y fue a ese lugar y se hincó y dijo: Alemania, yo te perdono. Te robaste a mis padres, mataste a mi hermana, destruiste mi vida, pero yo te perdono. Y alguien le dijo: ¿por qué los perdonás? Porque necesito seguir viviendo. El perdón trae paz al corazón. ¿Cuántas personas, hermano, han sufrido un adulterio en su matrimonio y nunca pudieron superar eso? ¿Cuántos han sufrido un abandono, un divorcio, y se han quedado estancados en eso? Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que usted y yo tomemos un tiempo y delante de Dios podamos perdonar, podamos quitar eso ya de nuestro corazón, porque no hay paz sin un perdón verdadero. Fíjese que el apóstol Pablo en la carta de Tito dice: nosotros íbamos de mal en peor, aborreciendo y siendo aborrecidos. Es que cuando guardamos rencor vamos de mal en peor. Y déjeme contarle un secreto: cuando alguien le ha hecho algo a usted muy malo, el perdonar a esa persona es el principio del cambio del ofensor. Mire, eso es un misterio. Pero cuando alguien en la familia ha habido un padre adúltero que abandonó a sus hijos, y el tiempo ha pasado, hermano, el tiempo ha pasado, y el hijo sigue guardando rencor con su padre. Cuando el hijo perdona a su padre y se lo puede manifestar y le dice: papá, yo te perdono, yo te amo, en el corazón del padre que ofendió, el cambio inicia cuando se sabe perdonado, porque la culpa nos ata. Tal vez aquí entre nosotros
hayan hijos que están con gran rencor hacia sus padres, hayan esposas que están con gran rencor hacia su esposo, u hombres que están tremendamente heridos con su mujer. Pero el perdón es el inicio del cambio, no solo para mí, sino para el otro. Ahí empieza el cambio. No podemos cambiar sintiéndonos culpables. Cuando el perdón nos toca, entonces podemos cambiar. En tercer lugar, el perdón debe ser para nosotros un estilo de vida y no algo eventual o algo que escogemos con quién hacerlo. ¿Qué significa eso? Que yo debo aprender a vivir perdonando. Que parte de mi vida diaria, que parte de mi relación con Dios tiene que ser el perdonar a quien me haya ofendido. Mire, ¿cómo sé yo que he perdonado a alguien? Me acuerdo de lo que me hizo, pero ya no me duele. Pero hay quienes, hermano, siguen. Ayer hablaba con un pastor que es un hombre al que respeto mucho y me dice, mire pastor, me dice, yo tuve un problema con otro pastor. Y yo empecé a preocuparme cuando me encontraba a este pastor y sentía algo en mi corazón. Y sentí un golpe aquí. Y yo empecé a preocuparme y a hablar con Dios. Y dice que un día en una reunión Dios le habló a través de otro pastor y dijo, el que tenga algo contra fulano de tal, y mencionó el nombre de aquel pastor, pase aquí. Y dice, yo pasé. Y yo derramé mi corazón y yo lloré delante de Dios y yo pedí perdón delante de Dios y yo pude perdonarlo. Y sabe que ahora tengo paz. Ahora, usted tiene que entender algo. Santiago capítulo 3 dice que todos ofendemos muchas veces. Todos nosotros ofendemos muchas veces. Cada uno de nosotros daña, hermano. Yo estaba pensando, ¿a cuántas personas yo he dañado? Muchas. ¿A cuántas personas aún como pastor yo he dañado? Cuando alguien necesitó que yo estuviera ahí, yo no estuve. Qué terrible, hermano. Pero ¿sabe qué importante es esto? El perdón debe ser para mí un estilo de vida. Debo aprender a perdonar. Mire, hay quienes, hermano, no sé, son como el gusano quemador. Usted sabe de esos gusanos que queman, que donde van haciendo daño, hermano. Entonces usted tiene que aprender a vivir como un hombre de perdón, como una mujer de perdón. Que si hoy lo ofendieron, hoy perdonó. Que si hoy lo maltrataron, hoy perdonó. ¿Por qué? Porque entiende que la voluntad de Dios es perdonar y porque entiende que la paz de Dios viene al perdonar. Mire bien. Dicen, hay dos estadísticas sobre los cristianos en Honduras. Hay una bien optimista que dice que el 45% de los hondureños son cristianos evangélicos. No creo eso. Y hay otra más ubicada que dice que el 33% de los habitantes de Honduras somos cristianos evangélicos. Me parece más cuerda, 3 de cada 10. Ahora, si somos el 33% de cristianos en Honduras, lo estamos haciendo muy mal, hermano, porque no hay influencia en la sociedad. Seguimos siendo un país violento, seguimos siendo un país corrupto, seguimos siendo un país que muchos que yo conozco se avergüenzan de decir que son de Honduras. Ahora, más vergüenza para ellos, ¿verdad? De hecho, los grandes problemas son una bendición porque significan grandes soluciones. Y cada crisis difícil es una excusa para que Dios se glorifique. Pero ¿sabe dónde Honduras va a empezar a cambiar? Cuando usted y yo empecemos a cambiar. ¿Y sabe cuando usted y yo empezamos a cambiar? Cuando obedecemos la palabra de Dios y entendemos que vamos a perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros primero. Venga conmigo a Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo 17, versos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué dice, hermano? Perdónale. Este versículo me dijo alguien a mí, pastor, ese versículo lo deberían quitar de la Biblia. Mire lo que dice el 4. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Se imagina, hermano? Es que está bien cuando alguien nos hace algo malo y nosotros le perdonamos y decimos, wow, qué bueno soy yo, lo perdoné.
Vino humillado y le pidió perdón y yo lo perdoné. Pero aquí vemos una realidad diferente. 7 veces al día, hermano. 7 veces al día, y 7 veces al día viene arrepentido diciendo: hermano, perdóname. Y dice Jesús: perdónalo, perdónalo. Ahora, Dios nunca le pide a sus hijos algo que Él no haga primero. Y 7 veces al día usted puede venir al Señor y decirle: Señor, perdóname, y Dios lo va a perdonar, porque así es Dios. Ahora, Dios nos llama a nosotros a que el perdón sea un estilo de vida. A que el perdón sea un estilo de vida. Que usted y yo digamos: he decidido perdonar. He decidido pasar por alto. He decidido terminar con el ciclo de contienda. Perdonando. Perdonando. Y diciendo: es tiempo de detenernos. Yo voy a perdonar. Por último, y aquí es donde yo quería llegar esta noche. Perdonar es posible por la gracia de Dios. Hay daños, hay golpes, hay ofensas que son tan terribles, tan dolorosas, tan vergonzosas, tan violentas, que parecen imposibles de perdonar. Aquella persona que nos robó, la persona que le quitó la vida a un ser amado, un padre que golpea, que abusa de sus hijos, una madre que lo abandona todo y se va, una persona en que confiábamos, como dice el Salmo 22, ¿verdad? Si hubiera sido un extraño lo entendería, pero fue el hombre de mi confianza, el que comía conmigo del mismo plato, el que levantó su mano contra mí. Y hay cosas, hermano, que golpean, que duelen porque son fuertes, o golpea, o duelen porque ¿quién nos las hizo? Y usted dice: yo no puedo perdonar, esto es demasiado difícil. Pero la gracia de Dios nos puede ayudar a perdonar. El poder de Dios nos puede ayudar a perdonar. Cuando usted se dispone y usted abre su corazón y usted dice: Señor, yo voy a abrirme y voy a obedecerte y quiero hacerlo, entonces la gracia de Dios obra en su vida. Venga conmigo rapidito, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Lea conmigo lo que sigue: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo quiero enseñarle un principio hoy. Todo acto de obediencia genera un milagro. Todo acto de obediencia genera un milagro. Cuando usted hace algo por obediencia a Cristo Jesús, algo va a pasar, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Cuando usted enfrenta algo que no puede dejar, el camino no es rendirse, el camino no es acomodarse, el camino es rendirse a los pies de Jesús y decirle: quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad, pero solo no puedo. Es fácil tomar el camino contrario. Es fácil aprender a vivir en pecado. Es fácil hacer cualquier cosa que nos acomode nuestra propia carnalidad. Pero el camino de Dios es venir a los pies de Jesús y decirle: aquí estoy. Quiero obedecerte, quiero honrarte, pero no puedo. Así que necesito que tu fuerza, que tu amor, que tu gracia lo haga en mi vida. Y sabe lo que va a pasar: la mano poderosa de Dios va a sostener nuestras manos y va a llevar nuestros pies a donde no hemos podido ir nunca antes. Pero se trata de entregar el corazón, se trata de postrarnos en obediencia delante de Dios. Quiero decirle algo sobre el perdón. Cuando Dios levanta a alguien y usted ve a un cristiano caer y usted ve a alguien fallar, cuando Dios levanta a esa persona no vuelve a ser como era. Generalmente sale mejor del proceso. Es quebrantado, es humillado, pero su corazón es tratado por las manos del Maestro.